Saludos, mis apreciados hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a escuchar la palabra del Señor. Vamos a seguir compartiendo con ustedes nuestros temas respecto al tema de las 7 trompetas de Apocalipsis. Antes de comenzar, quiero leer un texto de meditación. Se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 15 y la página 16. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Con estas palabras vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, le damos gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, impresione nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayude a comprender las profecías que todavía no se cumplen, pero que pronto se han de cumplir. Quédese con nosotros, se lo rogamos humildemente, en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues hoy nuestro tema es el toque de la segunda trompeta. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, versículos 8 y 9. Dice así: El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Muy bien, mis hermanos, como ya hemos explicado, el lenguaje de las trompetas es un lenguaje simbólico. Así es que vamos a analizar parte por parte los símbolos que se nos muestra aquí en el toque de la segunda trompeta. Ya vimos que la primera trompeta fue tocada ya en los días del diluvio, pues la segunda va a venir a un periodo después del diluvio. Nuevamente se va a mostrar que Dios envía un mensaje de amonestación, de misericordia, y después de que Él envía esa amonestación, entonces envía un castigo. Así es que el primer símbolo aquí, hermanos, por el cual comenzaremos, es el monte, que según lo describe la palabra del Señor, estaba ardiendo. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a un monte. Vamos a buscar en el libro del profeta Isaías, el capítulo 2, versículos 2 y 3. Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. El profeta Isaías, hablando acerca de la iglesia en los últimos días, la compara con un monte. Dice que será puesta por encima de todos los montes. Esto significa la iglesia verdadera, aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, será puesta por encima de todas las iglesias en el tiempo final. Quiero decirles, mis apreciados hermanos, que ese tiempo no está lejos. Muy pronto se va a cumplir esta profecía
y se cumplirá durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Así vemos que la Biblia claramente nos muestra que un monte simboliza la iglesia, el pueblo de Dios. Pues la Escritura dice que este monte estaba envuelto en fuego y entonces dice que fue arrojado en el mar. El fuego, como ya se explicó en la primera trompeta, significa la presencia de Dios, el Espíritu Santo, según Éxodo 3:2. El Señor le apareció a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía. Esto significa que la presencia de Dios estaba en medio y alrededor de su pueblo. Hermanos, esta montaña ardiendo es un símbolo del movimiento israelita que fue organizado como iglesia en el monte Sinaí. Sabemos que la presencia de Dios estaba con su pueblo. Lo guiaba por medio de una antorcha por la noche y una nube durante el día que los protegía del calor. Vamos a ver qué dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, versículos 1 al 4, respecto a lo que estamos diciendo. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué maravilloso, la palabra del Señor nos muestra o confirma lo que estamos diciendo. También quiero compartir con ustedes una cita que está en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 27. Les doy el número del capítulo, ya que pues tenemos mucha discrepancia hoy en los libros que están saliendo, modernos o también en las aplicaciones digitales. Pero es el capítulo 27, justo la primera página. Dice el primer párrafo: poco tiempo después de acampar junto al Sinaí, se le indicó a Moisés que subiera al monte a encontrarse con Dios. Trepó solo el escabroso y empinado sendero y llegó cerca de la nube que señalaba el lugar donde estaba el Señor. Israel iba a entrar ahora en una relación más estrecha y peculiar con el Altísimo. Iba a ser recibido como iglesia, como nación, bajo el gobierno de Dios. Esta cita es muy importante, hermanos, para que nosotros podamos comprender mejor el simbolismo de la segunda trompeta. Estamos hablando de esta montaña, de este monte que es símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios, que estaba ardiendo y que fue arrojado en el mar. La Biblia dice claramente que fue arrojado después de que Juan lo vio que estaba ardiendo. Hacemos la siguiente pregunta: ¿y qué representa el mar? En otras profecías hemos explicado, según Apocalipsis 17:15, que el mar representan pueblos, naciones y lenguas. O sea, la morada de las aguas tiene que ver con la morada de las naciones. Esto nos muestra claramente la misión que Dios le dio al pueblo de Israel al organizarlo como iglesia para llevar un mensaje de salvación al mundo. Este mensaje fue el sistema ceremonial. Vamos a explicar la siguiente declaración: y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, según el versículo 8 de Apocalipsis 8. Noten lo que la Biblia dice ahí, que solo la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Eso quiere decir que el movimiento israelita solo alcanzó una parte del mundo con su mensaje, especialmente aquellos paganos con los cuales tuvieron contacto en la tierra prometida. Nuevamente aparece el símbolo de la sangre, que dijimos que representa vida mortal. Al convertirse el agua en sangre, eso quiere decir que la gente que tuvo contacto con el movimiento israelita aceptó el mensaje, aceptó la verdad que nos promete vida eterna si somos fieles y nos mantenemos en la verdad.
Nuevamente, vemos aquí que la obra del Espíritu Santo, a través del mensaje que predicó el pueblo de Israel, en este caso, como ya lo hemos dicho, fue el sistema ceremonial, fue dirigido por el Espíritu Santo. Por consiguiente, hermanos, esa porción de la tierra de Palestina vino a ser un refugio, como un salvavidas para los que se unieran completamente con el movimiento, que en ese caso ofrecía vida a través de su mensaje. Pero ciertamente una piedra de tropiezo para todos aquellos que no aceptaran el mensaje, tal como fue en los días de Noé. Vamos a explicar lo que sucedió al tocar la segunda trompeta y va a ser algo muy similar a lo que pasó en el toque de la primera trompeta. En cuanto a la declaración que hace la Biblia de aquellos seres vivientes, o sea, en la versión en inglés dice que tenían vida y que murieron, la tercera parte dice ahí la palabra del Señor, representa a aquellos que aceptaron la verdad de salvación, por la cual tendrían vida eterna, pero que más tarde la rechazaron y así pecaron contra el Espíritu Santo y recibieron el castigo. La historia sagrada, la palabra del Señor registra lo que pasó con el movimiento del Éxodo, que habían aceptado la invitación para salir de Egipto. Dios los sacó con mano fuerte y muchos aceptaron este llamado. Sin embargo, la mayoría de ellos no entraron en la tierra prometida. Ellos abandonaron el país de Egipto, pero nunca sacaron a Egipto de sus corazones. Por lo tanto, solo 2 de los de edad madura de esa multitud que originalmente salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto. La última parte del versículo 19 dice, y la tercera parte de las naves fue destruida. Las naves, los barcos. Como ya hemos explicado, el mar es un símbolo de las naciones. Las naves deben ser figuras de objetos que estaban supuestos a proteger y transportar gente, y que aunque prometían transportarlos seguros sobre el mar, fracasarían aún antes de llegar más allá de la orilla. Esas naves solo pueden representar las religiones paganas y sus templos, las cuales ofrecían transportar a sus adherentes a un mundo más allá. Al sonar la segunda trompeta, a través de estos símbolos se muestra que ellos, sus templos, fueron destruidos por los israelitas en respuesta a la orden del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 2 y 3. Voy a leer también, 2 y 3. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Estas palabras cumplen el símbolo en el toque de la segunda trompeta, a donde dice que la tercera parte de sus naves, sus barcos, fue destruida. Hasta este momento, hermanos, se ve una clara perfección en la aplicación para el toque de las primeras 2 trompetas. Encontramos en ella los 2 primeros periodos del mundo. Noten algo, hermanos, que solo se ha usado la Biblia, y ella nos ha dado la respuesta a cada símbolo del cual hablan las primeras 2 trompetas. Seguiremos adelante estudiando las trompetas que siguen, igualmente solo con la ayuda de la Biblia, con la palabra de Dios. Ahora vamos a sacar la lección para nuestro tiempo presente del toque de la segunda trompeta. Recuerden, como lo dijimos, en cada trompeta hay una lección para nosotros hoy. Recuerden también
que desde el momento en que las trompetas comienzan a tocar, siguen tocando y no dejan de tocar. O sea, que su mensaje, su amonestación está vigente hasta el mismo final. Esto es algo muy importante. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos más de la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, para sacar la lección para nosotros en este tiempo. Voy a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Hay una lección importante que debemos de aprender nosotros del movimiento del Éxodo? Sí, aquí lo dice la palabra de Dios. Esas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, que hemos llegado a vivir en los últimos días de la historia de este mundo. Hermanos, al tocar la segunda trompeta dice que murieron la tercera parte de los seres que tenían vida. Son aquellos que aceptaron el mensaje, que aceptaron la verdad, pero después le dieron la espalda, como lo dice la palabra del Señor. Todos estuvieron bajo la nube, todos fueron guiados por la antorcha, todos bebieron del agua de la roca, todos cruzaron el mar, vieron las maravillas de Dios, sin embargo no les aprovechó. Murmuraron, se quejaron y así dieron la espalda a la verdad, que como ya lo hemos explicado, el único medio por el cual podemos ser salvos. Por eso dice que estas criaturas que tenían vida, habían aceptado el mensaje, pero después lo rechazaron, murieron. Hermanos, aprendamos de la historia. El movimiento del Éxodo fue guiado a salir de Egipto para tomar posesión de la tierra prometida y así llegar a ser un reino, igualmente que nosotros, hermanos, hoy. Astutamente, acomodando sus tentaciones a sus debilidades, Satanás inspiró a los que fueron de edad madura cuando salieron de la tierra de Faraón a continuar murmurando, a quejarse, a buscar los puestos más elevados, a rebelarse y finalmente a tener miedo a los gigantes de la tierra prometida. Esto dejó de ver que su fuerza no estaba en la mano poderosa del Señor. Fueron obligados consecuentemente a vagar 40 largos años en el desierto y a dejar ahí al sol los huesos de todos, exceptuando 2 de sus miembros, quienes fueron de edad madura cuando salieron de Egipto. Qué terrible catástrofe vino sobre el pueblo de Israel antiguo, porque conociendo la verdad no hizo ningún efecto en sus corazones. Nosotros hoy, al leer la historia, nos admiramos, nos sorprendemos. Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía. En Joyas de los Testimonios, el tomo 1, voy a leer la página 34 y página 35. Escuchen lo que dice la inspiración para nuestro tiempo. Vi que muchos de los que profesan creer la verdad referente a los últimos días encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino y que después
de tan maravilloso trato divino fuesen tan ingratos que olvidaran cuánto Dios había hecho por ellos. El ángel dijo: peor que ellos os habéis conducido vosotros. Vi que Dios le ha dado a su siervo la verdad tan clara, tan explícita, que es imposible negarla. Por doquiera que vayan se les asegura la victoria. Sus enemigos no pueden rebatir la convincente verdad. La luz derramada es tan clara que los siervos de Dios pueden levantarse en cualquier parte y dejar que la verdad evidente y compacta consiga el triunfo. Y sin embargo, aún no han estimado ni comprendido esta grandiosa bendición. Si sobreviene una prueba, algunos miran hacia atrás y creen que pasan por grandes dificultades, porque a pesar de llamarse siervos de Dios, no conocen la purificadora eficacia de las pruebas. ¿Qué dice la inspiración, hermanos? Que nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios al presente, estamos haciendo peor que hizo el pueblo de Israel. Al murmurar, al quejarnos, al faltarnos la fe, o sea, no tener confianza en Dios, al olvidar el pasado, hermanos. La sierva del Señor dice: no deberíamos de temer al futuro, a no ser que olvidemos el pasado, la manera como Dios nos ha conducido. Mis apreciados hermanos, que estas amonestaciones nos sirvan para nosotros hoy. El toque de la segunda trompeta nos trae al tiempo del movimiento del Éxodo, este pueblo que Dios levantó para hacer una obra importantísima en todo el mundo. Mis apreciados, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre, le damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de estudiar su palabra. Le rogamos, Señor, que usted nos ayude para poder aprender de estos acontecimientos que ya se cumplieron, pero que hoy suenan con más fuerza que nunca en este tiempo del fin. Ayúdenos a aprender y tomar estas lecciones valiosas y que nos sirvan de peldaños para avanzar más hacia arriba en nuestro crecimiento cristiano. Le rogamos que nos ayude, el tiempo es corto y dediquemos tiempo a escudriñar su palabra. Una bendición para todos aquellos que han de escuchar este mensaje. Esperamos que sea de aliento y fuerza en sus vidas. Lo rogamos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, les esperamos en nuestro siguiente tema, que será el toque de la tercera trompeta. Dios les bendiga.